El año 2019 creíamos muchos que en Chile había una oportunidad de hablar sobre varias materias, uno de ellos el agua. No cuánto llueve, el cambio climático, porque ese es un diagnóstico que incluso usted en su casa sabe la realidad, sabe cómo esto nos ha ido afectando y si hace una comparación desde los 90 a la fecha, evidentemente han habido cambios y eso no quepa duda. Pero respecto a la discusión de fondo sobre políticas para poder contribuir a resguardar, por ejemplo, el agua, así como pensábamos que íbamos a tener una discusión y probablemente un avance en materias de descontaminar ciertas zonas o que la industria pueda firmar ciertos convenios o protocolos establecidos para contaminar menos. Eso lo pensábamos, ¿por qué? Porque se iba a desarrollar el encuentro más importante anualmente en materia climática y también en materia en general relacionada a este tema, como era la COP que se iba a hacer en el mes de diciembre, pero finalmente se terminó suspendiendo a raíz de los hechos ocurridos el 18 de octubre y posterior. Sin embargo, son temas que quedaron, podríamos decir, bajo la mesa, pero que tienen tanta urgencia como lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia del COVID-19. Y para conversar sobre esto y profundizar qué nos falta, qué podemos hacer, cómo podemos avanzar para que usted en su casa también tenga idea de qué es lo que necesitamos desarrollar, ya nos acompaña telemáticamente desde su casa Flavia Liberona, ella es directora ejecutiva de la Fundación Terram. Ya está, la vemos en pantalla. ¿Cómo está, Flavia? Gracias por Hola, acompañarnos. gracias por invitarme. Bien. Flavia, lo primero, yo decía, pensábamos que el año pasado iba a ser un buen año para hablar sobre estos temas, así como muchos otros que están en la agenda, pero lamentablemente vinieron los acontecimientos del 18 de octubre y esto se borró de la agenda comunicacional, tanto de la autoridad como también públicamente, incluso a los medios de comunicaciones. ¿Es urgente, como lo planteo, es urgente que esto esté sobre la mesa en el debate político? Yo creo que es más que urgente. O sea, estamos en una situación dramática. Hay un, hay un informe de la Dirección General de Aguas del mes de mayo, ahora, ya, donde da cuenta, por ejemplo, que para la quinta región los embalses prácticamente no tienen agua. Peñuelas está al menos del 1% y los Aromos bajo el 5%. Y en la sexta región hay varios embalses de riego que están con problemas. Entonces, es una situación compleja para Chile, es una situación que yo diría que viene de mucho antes que el 2019. El año 2011 el Banco Mundial entrega un informe sobre la situación de Chile, sobre todo en gestión de agua y en la dispersión institucional que hay respecto a la gestión de agua en Chile. Después, si uno busca grandes hitos, el año 2014, la presidenta Bachelet nombra a este señor delegado presidencial del agua, no sé si se acuerdan, que hace un Sí, documento sobre un diagnóstico sobre la situación del agua que quedó ahí que era la mesa guardado. hídrica que planteó Mr. Bachelet. No, la mesa hídrica es ahora del presidente Ah, Piñera, pero el delegado hace una política nacional de recursos hídricos, ¿ya? Que quedó guardada en el Ministerio del Interior. Y luego, bueno, el año pasado el World Resource Institute, que es uno de los más prestigiosos uno de los institutos más prestigiosos a nivel mundial, sitúa a Chile en el lugar 19 de los países en el mundo con más riesgo hídrico. Por lo tanto, si uno mira así datos eh, saltados, pero de relevancia, tenemos una situación dramática, tenemos una sequía que nos acompaña eh, por más de 10 años en la zona centro-norte, y sin embargo, pese a todo esto, no vemos una adecuada gestión de los recursos hídricos. Hay un antecedente más que es interesante también a lo mejor poner. El año 2007, o sea, anterior a todo lo que ya relaté, el año 2007, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile hizo el primer informe sobre cambio climático, sobre las tendencias de qué es lo que iba a pasar en Chile con miras al 2100. Y también en ese informe ya había datos suficientes para prever que nos enfrentábamos a problemas graves y que requerían, digamos, de gestión relativamente inmediata.
Ordenemos para que las personas se hagan una idea. Ustedes desde la Fundación han hecho un seguimiento, escriben constantemente, llevan un registro de lo que ha sucedido. Lo primero, si sabemos, y en la casa estoy seguro que muchos saben de la situación hídrica que afecta a Chile. La falta de agua, definitivamente la falta de agua, los reservorios que conocimos ya no existen o no tienen la capacidad necesaria para que asegure, en caso de que vengan años más secos hacia adelante, poder tener al menos un mínimo para agua. ¿Qué es lo que ha pasado a juicio de ustedes? ¿Por qué la clase política? Porque finalmente esto pasa, muchos de estos temas por el Congreso, tanto por el Ejecutivo de quien gobierna, pero también por el Congreso que puede insistir o que puede hacer algo más. ¿Qué ha pasado allí cuando en los presupuestos de la Nación uno ve que año a año se destinan más recursos, Flavia, para ir en apoyo con camiones aljibe? Hace unos días nos contaban en Los Andes, el alcalde de Los Andes, que estaban entregando camiones aljibe. Eso significa llevar agua para tomar a ciertas comunidades que están acá en el valle, que ni siquiera están en el norte, metidos en el desierto. Acá, Santa Bárbara, en la región del Biobío, con la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a juicio de ustedes? ¿Por qué ha habido esta especie como, y mis palabras, no sé si usted las comparte, una especie de negligencia con algo tan importante? Yo creo que tú tienes razón. Lo que hay aquí es una tremenda negligencia. Para ir así como en la historia cronológica, Chile tiene una de las regulaciones de agua más raras del mundo, ¿ya? Una regulación, primero, que durante la dictadura separa la propiedad del agua de la tierra. Antes de eso, si uno tenía tierra, el agua que corría tú eras dueño. Claro. Separa eso y con eso logra que ciertas personas, instituciones, grupos económicos, como queramos llamarlo, empiecen a hacerse dueños de recursos hídricos, empobreciendo sobre todo a los sectores más vulnerables. Ese es el primer cuadro. Después, la Constitución del 80 establece en el artículo 19-24 una forma de entregar derechos de agua que finalmente es un derecho de propiedad. Dice, en una primera etapa se entregaron gratis y a perpetuidad. Luego vino el gobierno Patricio Aylwin, que inició una reforma al Código de Agua, reforma que estuvo 12 años en el Parlamento. 12 años, fue aprobada el año 2005 y los cambios fueron mínimos, ¿ya? Y posteriormente, el año 2011, me parece, un grupo de parlamentarios, diputados, generaron lo que se llama una moción parlamentaria, o sea, un proyecto de ley de ellos, para generar reforma al Código de Agua. Estaban a punto de aprobar eso cuando llegó el segundo gobierno de Bachelet y les dijo: nosotros vamos a hacer este proyecto de ley como ejecutivo, lo cual significa que hay mucho menos trabas para tramitarlo. Sin embargo, todas las indicaciones que se presentaron en el gobierno de Bachelet retrocedieron sobre lo que los parlamentarios habían avanzado y, bueno, la reforma no fue aprobada en ese gobierno, pasó al Senado y ahí está entrampada, y hoy día es una reforma mínima, ya, que no va a solucionar los problemas que tiene el país. Entonces, yo creo que aquí hay sectores económicos que hacen importante presión sobre el tema de mantener la situación como está, en desmedro de las personas o las comunidades más vulnerables. Cuando hablamos de sectores, evidentemente, y ustedes lo he visto en la misma página, el portal web de ustedes de la Fundación, han escrito al respecto sobre la necesidad de agua o para los procesos industriales, evidentemente, tanto desde el punto de vista para los paltos como pasando en la zona central con los bosques de pino y eucaliptos. ¿Ustedes creen que son esos sectores productivos los que han hecho una especie de presión, llamémoslo así, para que esto no se legisle, por lo menos por ahora, en todos estos años? Sí, evidentemente sí, hay una presión desde la Sociedad Nacional de Agricultura, que es evidente en todas las tramitaciones legislativas, mucho más que uno podría decir la gran minería o la sanitaria, es la Sociedad Nacional de Agricultura. Y para ponerlo en cifras, la Sociedad Nacional de Agricultura, los grandes empresarios agrícolas, tienen cerca del 80% de los derechos de agua de Chile. Por lo tanto, no es del agua superficial, no es que uno esté inventando datos, sino que es una realidad
Y bueno, es con lo que tenemos que lidiar en un país, digamos, que hoy día está tremendamente afectado por la sequía, también por el cambio climático, y donde todo, toda la frontera, por así decirlo, toda la expansión agrícola es la que hoy día atenta contra muchas comunidades, como es el caso de la quinta región, donde las plantaciones de frutales obviamente están mermando o han mermado ya hace casi 20 años las aguas que ocupaban comunidades y agricultura de subsistencia. En este contexto, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuál es el escenario ideal en materia legislativa para el tema del agua? Uy, eso es bien difícil. Pero si se tuviera que Pero, definir digamos, de una forma exacta. a ver, voy a poner un dato más. Eh, los códigos de agua anteriores, vale decir, de Eduardo Frei, eh, Montalva y anteriores, priorizaban los usos de agua. Ya. Es decir, si yo tenía un derecho de agua, mi derecho de agua era para la agricultura, para la minería, para la sanitaria, para la industria. O sea, se Eso no deja ocurre en el determinado en código de sectores. agua. Claro, entonces la primera cosa que tenemos que lograr como país es establecer prioridades de uso para el agua y garantizar el acceso al agua potable y saneamiento, como lo señala Naciones Unidas, en, con una cantidad por lo menos mínima digna. ¿Ya? Chile adhirió, digamos, a este acuerdo de Naciones Unidas que se tomó en la Asamblea General de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento. Sin embargo, eso no se ve reflejado en nuestra legislación interna. Entonces tenemos dos grandes temas que son importantes: el reconocimiento de este acuerdo de Naciones Unidas en la legislación interna, y segundo, la priorización de usos. De hecho, antes, si tú tenías agua para un uso, no la podías vender ni transar para otro uso, que es lo que Era pasa solo hoy para día. eso. Era solo para un uso. Entonces, eso ya restringe bastante el movimiento. Y lo otro que es relevante en términos de lo que se llama el mercado del agua, que es donde los grandes poderes intercambian derechos, venden, transan, es la transparencia de la información. Hoy día, por ejemplo, la Dirección General de Aguas, que es la institución pública encargada de saber, o debería saber, porque es la que otorga los derechos de agua, no sabe quién tiene los derechos de agua en Chile. No hay un Sabe un registro. poco, pero no sabe todo. ¿Por qué? Porque los derechos de agua se pueden transar en una notaría y no es obligación informarle a la Dirección General de Agua. Y yo, si quiero, voluntariamente se lo informo. Por lo tanto, si tú quieres gestionar el agua, es decir, hacer un mejor uso del agua para que toda la gente pueda recibir agua, y las comunidades más pobres que tienen agricultura de subsistencia también tengan ese acceso, lo primero que tienes que tener es información transparente, y hoy día eso no existe. Flavia, vamos a hacer una pausa, pero dejo planteado un tema. ¿Llegará la hora en que Santiago tendrá por hora, por ejemplo, el consumo o consumir el agua? ¿Nos pondrán unas restricciones? Dejo planteada esa pregunta porque es una de las inquietudes que asoman producto de la escasez de lluvias, por ejemplo. Si bien estos días ha habido lluvia, no es lo suficiente o lo que se requiere para llenar los embalses. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso estamos con este tema. La sensación térmica llega a los 29 grados. Cariñoso, salvo Marcela, secretaria de los médicos.
Estamos de regreso conversando con Flavia Liberona. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Terran. Flavia, antes de ir a la pausa, te dejaba plantear una pregunta. En Santiago, ¿llegará la hora en que las personas, por ejemplo, tendrán restricciones para el consumo del agua, producto de su escasez? Es probable. La situación hoy día del embalse El Yeso, que es la que abastece principal afluente fundamentalmente a la metropolitana, no es tan dramática como en la quinta región. O sea, según este informe que yo señalaba de la Dirección General de Agua, el embalse El Yeso está a un 49% de su capacidad. Sin embargo, tenemos que considerar que obviamente la región metropolitana tiene mucho más habitantes que la quinta región y por lo tanto sus condiciones de vaciado son más rápidas y no hay precipitaciones suficientes. Pero sí, o sea, Chile tiene que afrontar que es un país que se está secando, que se está desertificando, que estamos aumentando nuestra demanda porque aumenta la población, pero por otro lado que tenemos una pésima gestión del agua, o sea, que hay muchos problemas que se cruzan y que deberían ser abordados en distintas dimensiones. Y lo otro que es importante señalar es que la distribución de agua en Chile además es desigual, desde un norte extremadamente seco hasta la Patagonia donde tenemos glaciares, ¿ya? Entonces tenemos un montón de condiciones que hacen que tengamos que mirar no solo un país homogéneo, sino que un país distinto territorialmente y buscar soluciones distintas. Por ejemplo, en el tema del agua, sobre todo desde el extremo norte hasta la metropolitana, incluso la sexta, son fundamentales abastecedores de las cuencas, los glaciares. Sin embargo, Chile no tiene una ley de protección de glaciares o una regulación que proteja los glaciares y la minería interviene recurrentemente allí dañando glaciares blancos y glaciares de roca y eso obviamente va alterando la cantidad de agua que viene por los cursos más allá de la disminución de las precipitaciones o de los efectos del cambio climático. ¿Y una carretera hídrica, cómo lo ven ustedes? ¿Puede ser una solución? ¿Podría ser una solución más allá de sus montos o lo que puede esto costarle al Estado? Nosotros tendemos a creer que las grandes soluciones como carretera hídrica, plantas desaladoras, no son las soluciones para el común de los habitantes del país. Esas son soluciones para los sectores empresariales que están de alguna manera promoviendo ciertos negocios. Pero la verdad es que si tú haces adecuada gestión a nivel territorial, puedes mejorar mucho la situación de hoy día de muchas comunidades. Vamos a poner el ejemplo más recurrente que es Petorca. En Petorca lo que hay es una extracción de agua para plantaciones de palto en pendiente, plantaciones de palto que deberían estar prohibidas porque se hacen en suelos que son para uso forestal, no para uso agrícola, y sobre los cuales, por ejemplo, la Contraloría hace poco ha dicho que todos los planes de manejo que se entregaron en esas zonas son ilegales. ¿Ya? Entonces, si tú dices, bueno, entonces a lo mejor si en una situación ideal se volviera a plantar los frutales en el plano y no en pendiente, se recuperara esa vegetación nativa, obviamente la cantidad de agua que se captaría sería mucho más, porque habría menos extracción, pero también porque la vegetación nativa cumple un rol súper relevante en la protección de suelos y en el ciclo hidrológico. Lo mismo pasa en muchas cuencas, las cabeceras de cuenca han sido deforestadas y por lo tanto se capta menos agua o en las riberas de cursos de agua. Entonces hay muchas soluciones antes de intervenir cuencas con proyectos como trasvase cuencas, carretera hídrica, porque esas son soluciones que a lo mejor podemos conversarlas para 20 años más, pero hoy día lo que se requiere es hacer una adecuada gestión de los recursos hídricos y que aquellos en realidad que usan más el agua, a lo mejor tienen que pagar por ella. Estoy pensando, por ejemplo, no es lo mismo una familia en Cerro Navia o en La Pintana que usa una cantidad de agua que una familia en la dehesa en un terreno de 2.000 metros.
O sea, aquí, que es lo mismo que puede uno decir para la electricidad, para la luz. O sea, hay pisos que el Estado debería poner sobre una tarifa y después, si tú quieres usar más, paga más y eso va al Estado para que mejore la inversión, mejore la gestión, pero pagamos todos igual y no somos todos iguales. ¿Ustedes han hecho levantamientos sobre lo que ocurre o ha ocurrido, por ejemplo, hacia el sur de la región del Maule, la hoy región de Ñuble, parte de la región del Biobío y también de la Araucanía, respecto a lo que, según las forestales, no ha sido así, pero según los estudios que hemos podido revisar en más de una oportunidad en la radio, que ha hecho la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad de las Fronteras, también la Universidad de Talca, sin ir más lejos, respecto al impacto del área forestal en esas zonas? ¿Ustedes cuál es la visión que tienen respecto a eso? ¿Las forestales han contribuido a certificar las zonas, estas zonas que mencionaba? Sin duda. Lo que pasa, y voy a ir a mi deformación profesional, yo soy bióloga, los ecosistemas naturales, nativos, originarios del país, se desarrollaron históricamente en concordancia con el clima y con un montón de situaciones y por lo tanto son los que contribuyen de mejor manera a la protección del suelo, al ciclo hidrológico, por cosas tan simples como, por ejemplo, que el tipo de hojas que tienen hace que el agua caiga más lentamente y por lo tanto no golpea sobre el suelo y no erosiona y ayuda a la infiltración, etcétera. Ya no me voy a extender mucho en esa explicación. Por lo tanto, cuando tú modificas el territorio, estás modificando lo natural. No quiero decir que no hay que modificarlo, pero hay que modificarlo reguladamente. ¿Cómo Y lo se que ha modifica, pasado con digamos? las forestales es que tenemos enormes paños de plantaciones forestales que han sustituido la vegetación nativa con especies como el eucalipto, que es una especie que consume mucha agua. De hecho, el eucalipto es una especie originaria de Australia y en Australia está limitado, porque ellos tienen un clima seco, está limitado cuánto se puede plantar de eucalipto cada año para no interferir o impactar lo menos posible justamente en el ciclo del agua. Entonces, sí, las forestales han hecho un daño en relación al agua y hay un montón de estudios que lo avalan y lo que tenemos que hacer hoy día es decir, ya, ¿cómo transitamos de donde estamos con las forestales a una cosa mejor en términos de captación de recursos Ahora, hídricos? Y eso es protección de cuenca y es lo que técnicamente se llama corredores biológicos, que es en el fondo que no tengamos paños tan grandes ya de plantaciones forestales exóticas que luego se cortan a tal raza, que también impacta, sino que haya zonas donde hay vegetación nativa que permite ir recuperando de alguna manera la composición de los ecosistemas y ayudando al ciclo hídrico. ahora, hay muchas personas que nos están escuchando, hay probablemente también empresarios que nos están viendo. Flavia, ¿cómo podemos hacer que todo esto se integre? Porque es verdad que por un lado necesitamos producción, necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos, algunos postulan que Chile tiene que seguir industrializándose. ¿Cómo potenciamos eso con esta necesidad, con lo que hemos estado conversando en este programa? ¿Cómo calzan, a juicio de ustedes, calzan estas dos cosas o definitivamente tiene que ir el bien superior por uno por sobre el otro? O sea, yo creo que aquí hay una cosa que es central, que es el rol del Estado. Y el Estado, dígase los gobiernos en este caso, Claro. han abandonado a la población, ¿ya? Porque lo que prima en Chile es el derecho de propiedad y el mercado. Y por lo tanto, el Estado tiene que volver a asumir el rol de proteger a todos los habitantes del territorio nacional. Dicho eso, yo creo que hay muchas formas de compatibilizar la actividad industrial, agrícola, minera, con generar una mejor gestión del agua. En ese sentido, hay no sé cuántas mesas del agua, cuántos informes del agua, hay mucho trabajo adelantado,
hay mucha gente que está disponible para sentarse a conversar. Yo te diría que el sector más reacio es la Sociedad Nacional de Agricultura, pero el Consejo Minero ha participado, las generadoras han participado, las sanitarias han participado. Hay una cierta voluntad. ¿Cuál es el límite de esa voluntad? No lo sé, ¿ya? Pero por lo menos hay una para poder conciencia conversar, por lo menos. Claro, pero aquí es el gobierno, es el Estado quien tira el carro, y eso es lo que no ha pasado, no solo con este gobierno, con el anterior y con el anterior y con el anterior. Si tenemos muchos años en que el gobierno no ha querido mirar el problema del agua, lo mira por encima y lo abandona, ¿ya? Y eso es grave porque finalmente repercute en todas las personas que habitan en el país. Flavia, estamos llegando al final de esta entrevista, agradecerle, pero no antes preguntar algo. El gobierno ha postulado que va a dar prioridad a los proyectos, a la ejecución de proyectos que estaban en carpeta, de empresas tanto extranjeras como también las mismas concesiones del gobierno. ¿Usted cuál es el llamado que hace respecto al tema medioambiental? Porque ha estado en el debate también de que por la necesidad no se vaya a caer en autorizar empresas que puedan ser tremendamente contaminantes para zonas específicas dentro del país. Bueno, lo que uno lee del pacto que hicieron los partidos, algunos partidos de la nueva mayoría con el gobierno, es que la verdad, el tema de medio ambiente no estuvo ahí, más allá que hay una frase por ahí en relación a cambio climático, y que lo que se va a hacer, uno, es agilizar la inversión, y dos, priorizar proyectos como embalses, carreteras hídricas, o sea, proyectos que no van en beneficio a la gente. Y yo creo que ahí tenemos un tremendo problema con aquellos partidos que estuvieron en esta conversación. De hecho, pocos días después salió una declaración firmada por todas las comisiones ambientales, los partidos de oposición, señalando que el tema ambiental era relevante y preocupante, dado que hoy día el gobierno está empujando a que no se haga participación ciudadana, por ejemplo, en los grandes proyectos de inversión. Entonces, lo que nosotros como Fundación Terram creemos, uno, es que no podemos retroceder en la legislación ambiental que tenemos, que es bastante, yo diría, liviana, laxa y precaria. Y lo segundo es que hay muchos sectores donde se puede dar empleo y que no son las grandes desaladoras ni los embalses. Hay mucho trabajo a nivel territorial local, que es el que de verdad va a beneficiar a la gente con emprendimientos productivos, con mejoramiento de ciertas infraestructuras locales, y eso no se está considerando, sino que siempre hay una mirada hacia las grandes cosas y no hacia el territorio, donde la gente, yo creo los alcaldes, sobre todo, pueden ofrecer una batería de proyectos interesantes, de cosas que sus localidades necesitan y que benefician, darían empleo directamente a sus habitantes. Flavia, muchas gracias por este contacto. Gracias a ti. Ahí estaba, ustedes la escuchaban, Flavia Liberona, ella es directora ejecutiva de la Fundación Terram, quien hace una mirada sobre lo que hemos venido tocando acá en Bio Bio sobre el agua, qué es lo que va a pasar, qué falta. Esperamos que esto haya contribuido para que usted tenga más información. Vamos a seguir en este debate porque es un tema que evidentemente preocupa. Nosotros tenemos una posición, probablemente no preocupa del todo en el seno de la casa porque todavía abren la llave o abrimos la llave y tenemos agua. Pero ¿qué va a pasar cuando eso no ocurra? ¿Tendremos que esperar a eso para tener una nueva política? Son temas que los dejamos sobre la mesa. Que estén bien.